Vamos a seguir con el tema que habíamos dejado ayer de las bienaventuranzas. Toda esta temática, ¿verdad? Saber vivir, tener un programa de vida ética, de vida moral que nos da el mismo Señor, que nos da el mismo Evangelio. Ayer vimos 4 bienaventuranzas, vamos a ver hoy en esta segunda parte pues las otras 4, el resto de ellas. Empezamos con la primera, será la quinta bienaventuranza, lógicamente. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Os decía yo ayer que para entender las bienaventuranzas hay que partir de un principio cristológico, es decir, que el primer bienaventurado siempre es Jesucristo. Es el bienaventurado por excelencia. Y por tanto, desde él hay que comprender las bienaventuranzas y nuestra manera, por decirlo de alguna manera, de vivirlas. Jesús nos ofrece una forma de ejercer la misericordia. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 10. Juan 8, 10. Juan 8, 10, 11. Dice así, os pongo un poco en el contexto, ¿no? A Jesús le han presentado una adúltera para que dicte la sentencia que tiene por ley mosaica, que ejecutarse, ¿no? Que es la de condenarla a muerte por lapidación. Y vienen para probarle. Bien, Jesús va a responderle primero que vino en el suelo y luego la famosa frase de quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero al final de este pasaje dice Jesús a la mujer. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Bien, la ley dictaba matar, pero Jesús, por encima de la ley, sabe que está la misericordia. Esto nos recuerda a aquel axioma que tenemos del Antiguo Testamento de que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte, que viva. ¿Qué hace Jesús con aquella mujer? Le da una oportunidad más de vida para que pueda salir de su pecado, de su mala vida, y de emprender un camino de gracia, un camino de santidad. Yo tampoco te condeno, anda y en adelante no peques más, que es lo mismo que decir anda y cambia de vida. Por tanto, ser misericordioso supone conceder oportunidades nuevas a la gente. Esperar siempre que alguien puede cambiar. Aunque muchas veces, y esto es cierto, nos podemos sentir defraudados porque vemos que por muchas oportunidades que damos, pues no nos corresponden, ¿no? Pero Dios no se cansa nunca de ejercer su misericordia. Y si Dios no se cansa, ¿quiénes somos nosotros para cansarnos? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar misericordia oportunamente de Dios si antes nosotros no hemos dispensado esa misma misericordia? Vámonos a otro pasaje para entender lo que supone experimentar la misericordia de Dios. Vamos a Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Dice así. Acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran, a él con su mujer y a sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda.
Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión contigo?» Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es decir, para alcanzar misericordia, debo ser misericordioso. Si Dios, cada vez que yo le pido perdón, Él me perdona, Él se compadece de mí, ¿cómo yo no voy a compadecerme? ¿Cómo yo no voy a tener esas mismas entrañas de misericordia ante el sufrimiento humano, ante quien me ha hecho daño? Por tanto, el Señor Jesús en esta parábola nos da esa lección. Si quieres misericordia, ejerce tú primero la misericordia, porque de la misma manera que tú midas, vas a ser medido, y la misma actitud que tú tomes, Dios también la podrá tomar contigo. Así que aprendamos a vivir de misericordia. Y por último, por cerrar este primer bloque, vamos a Lucas, el evangelista Lucas. Lucas en el capítulo 7, versículos 45 al 48. Jesús ha sido invitado a una cena, casa de uno de los más potentados, de Simón el fariseo. Está cenando y en ese momento irrumpe en aquella escena una mujer destruida por la vida. Una mujer empecatada de arriba abajo. Algunos la identifican con la adúltera de Juan, otros la identifican con María Magdalena. Lo que sabemos es que es una mujer que ha sufrido mucho, que tiene la vida rota, que no ha encontrado a nadie que tuviera compasión de ella. Han abusado de ella. Y esta mujer se tira a los pies de Jesús, con las lágrimas de los ojos le riega los pies, con sus cabellos se los seca, luego los perfuma, y quieren echarla de allí. Jesús en estos versículos salva a la mujer diciendo a Simón, ¿no? «Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho. Pero el que poco se le perdona, ama poco». Y a ella le dijo: «Han quedado perdonados tus pecados». Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: «¿Quién es este que hasta perdona pecados?». Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz». Bien, pues es esto. Nosotros solamente, en la medida en que nos acercamos al trono de la gracia, al sacramento de la misericordia, podemos alcanzar misericordia. Y alcanzaremos más misericordia en la medida en que aprendamos también y a reconocer nuestros pecados. Porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y a ti y a mí, Dios cada día nos perdona mucho. Nos perdona muchas infidelidades, muchas torpezas, muchas debilidades, muchas cosas que quisiéramos no hacer y que las hacemos, ¿verdad? Por eso hay que aprender a amar mucho. Porque la misericordia, si es perdón, aún más dosis tiene de amor. La segunda bienaventuranza, la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza siempre se ha entendido o se ha relacionado con una limpieza o con una pureza en el sentido, digamos, sexual del término, ¿no? Y lógicamente tiene mucho que ver, guardar la pureza del cuerpo, la pureza de la castidad. Pero el Señor nos invita a abrir un poco el horizonte para vivir bien esta bienaventuranza de los limpios de corazón. Vamos a Lucas. Estamos en Lucas. Lucas 6, versículos 41 al 42. Capítulo 6,
del versículo del 41 al 42. Dice Lucas ahí. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Para vivir esta limpieza de corazón y poder ver a Dios, es necesario tener siempre una vista limpia, unos ojos limpios. Y los ojos limpios pasan primero por purificar la mirada propia, es decir, por quitarnos la viga que a veces nos impide ver las cosas de Dios, nos impide ver las cosas con los ojos de Dios. O sea, tener la limpieza limpia de corazón para ver a Dios significa primeramente limpiar nuestros ojos de maldades, de dobles intenciones, de ver cosas donde no las hay, que a veces son imaginaciones que se crean en nuestra cabeza, ¿no? Y el alma de la gente, pues muchas veces más simple que todo eso. Un remedio para tener el corazón limpio y fijar nuestra mirada en esa limpieza de ver a Dios, nos la ofrece la carta a los Hebreos. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice así. Hebreos 12, 2. Renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijar nuestros ojos en Jesús. Para ver a los demás con mirada limpia, con corazón limpio, tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo. Poner nuestros ojos en Él. Porque solamente ahí, solamente desde ahí, conseguiremos ver en los demás el reflejo de Cristo. Si buscamos el capítulo 25 de Mateo, el juicio escatológico, el juicio de las naciones, vamos a fijarnos en dos pequeños versículos. Vamos a Mateo 25, versículos 40 y 45. En el versículo 40 dice, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y en el versículo 45 dirá, en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Es decir, Jesús quiere una identificación moral entre Él y el prójimo. Tener el corazón limpio y ver a Dios supone mirar con ojos de fe, mirar con los ojos de Jesús, pero reconocer en el hermano el rostro de Cristo. Y aquí sí nos vale esa explicación o esa relación de esta bienaventuranza con toda la cuestión de la pureza del cuerpo y de la vivencia de la sexualidad. ¿Por qué? Porque el que descubre en el prójimo a Cristo se da cuenta de que el hombre que tiene enfrente o la mujer que tiene enfrente no es un trozo de carne, no es algo que puedo usar para mis placeres. Entonces el que tiene enfrente a Cristo y reconoce como tal, sabe que el otro me interpela. Y por tanto puede haber una comunión espiritual que luego será corporal por el matrimonio, por el sacramento del matrimonio, por el amor, y tiene plenitud la vivencia de la sexualidad ahí. Pero muchas veces nuestra mirada se empaña y se empaña en el prójimo porque no reconocemos la imagen de Dios en el otro. Y entonces hacemos un uso perverso de la propia sexualidad. Entonces nos ponemos a ver pornografía. Y en la pornografía vemos el mercado de la carne. Un mercado de personas que, quizás por voluntad suya, no lo sé, o quizás porque no le queda más remedio, pues prestan su cuerpo, vilipendian su propio cuerpo en pos de un negocio. Y vemos la prostitución, o las violaciones, o todos estos crímenes sexuales tan execrables como se dan.
o el mal uso incluso a veces del propio matrimonio, ¿no? De la sexualidad mal vivida en el propio matrimonio. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido en el otro a Dios, porque no nos hemos dejado ver con la mirada de Cristo. Entonces la limpieza del corazón pasa precisamente por ese rostro, por esa visión sobrenatural del mundo a la que nos invita San Pablo. Busquemos la carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 2. Dice Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Dice, aspirad a los bienes de arriba y no a los de la tierra. Lo de la tierra os decía ayer, yo os decía que todo es caduco, que todo pasa, pero solamente los bienes de lo alto, los bienes que Dios tiene allí, son los que van a hacer que nuestra mirada se eleve por encima de todo y adquiramos poquito a poco una mirada sobrenatural que nos haga ver y valorar a la gente por lo que es y lo que vale ante Dios nuestro Señor. Ver a los otros como hijos de Dios, tan hijos de Dios como yo, y por tanto hermanos míos en Cristo Jesús. La séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán hijos de Dios, serán llamados hijos de Dios. La paz. Fijaos que cuando Jesús viene al mundo, nos trae la propia paz, su propia paz. Si vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 14, esa anunciación del ángel a los pastores, y le dice una frase que luego ha quedado en la propia liturgia, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es decir, la gran noticia que viene con el nacimiento del Señor en este mundo es atraernos la paz que viene del cielo. Atraer esa paz que es, por otra parte, la gran empresa de los hijos de Dios en este mundo. Rezar por la paz, trabajar por la paz, construir la paz, no es algo opcional para los cristianos, sino una obligación de los cristianos. Establecer esa misma paz. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 a 17, nos dice San Pablo: así pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vosotros, en vuestros corazones, y a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza, enseñaos unos a otros con toda sabiduría y exhortaos mutuamente. Y todo lo que de palabra y de obra realicéis sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, son claves que nos da San Pablo para vivir construyendo la paz y ser así hijos de Dios, por esa construcción de la paz. Porque esa paz os he dicho que nos la ha traído Cristo, pero Cristo no os lo ha traído de ninguna manera, de ninguna manera barata. La paz real, para yo poder construir la paz, tengo que tener antes paz en el corazón. Y esa paz del corazón tiene su fuente en la reconciliación que Cristo ha hecho de mí, de los hombres y mujeres de este mundo, con Dios Padre. Eso es el don de la paz. Cuando yo estoy reconciliado con Dios, cuando tengo mi alma en gracia y Dios está en mí, y lo tengo en el corazón, y lo puedo sentir, y lo puedo abrazar, y lo puedo estrechar, esa paz inunda mi alma, y esa paz sale a borbotones de mí. Por eso, en la misma carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20, dirá San Pablo, hablando de Jesús: y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas,
las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Es decir, la paz tiene una dimensión de cruz. ¿Por qué? Porque la cruz tiene dos travesaños, ¿verdad? Tiene un travesaño vertical que va del cielo a la tierra o de la tierra al cielo, y por tanto nos habla de una dimensión de Dios hacia nosotros y de nosotros a Dios, la dimensión de la filiación divina, de la paternidad de Dios, por tanto una paz que viene de Dios a los hombres, y de los hombres que Cristo nos ha reconciliado con Dios, pero tiene un travesaño horizontal, es decir, una dimensión fraterna, humana, la reconciliación entre todos, que crea fraternidad, porque la consecuencia de la filiación es la fraternidad entre todos. Y ese es el programa de la paz que tenemos los cristianos. Paz con Dios, y de esa paz, paz también con el prójimo, con el hermano. En su carta a los Efesios, nos dirá San Pablo, Efesios capítulo 2, versículos 14 a 19, dice San Pablo, hablando de Cristo, Él es nuestra paz. O sea, hemos visto antes de seguir, hemos visto la dimensión vertical, ¿no? La reconciliación que Cristo ha hecho, la paz entre Dios y nosotros. Haremos la horizontal. Dice, Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fijaos, la dimensión horizontal de la paz. Él ha derribado los muros que nos separaban. En estos días, porque claro, la gente vierte muchas tonterías y muchas mamarrachadas en internet, ¿no? Entonces leía un día, dice, vino no sé quién y nos hizo tal, vino la religión y nos separó. Yo cuando leí esto dije, no se ha enterado de nada. La religión no ha venido a separarnos. Lo hemos escuchado. Cristo, Él es nuestra paz. El que de los dos pueblos ha hecho uno. Pero vamos a ver, ¿cómo el que hace uno va a separar? ¿Estamos tontos o qué? Hemos hecho uno. Ha reconciliado. Por eso San Pablo en otro pasaje dirá, ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, sino que son todos lo mismo en Cristo. Tenemos una fe por la que nos reconocemos, es nuestro santo y seña, nuestro carné de identidad. Y esa es la paz de los hijos de Dios que estamos llamados a construir. Esa paz de reconciliación con Dios y con cada uno de nosotros. La última bienaventuranza dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El mismo Jesús va a completar esta bienaventuranza en el versículo siguiente. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Esta es la gran bienaventuranza. Y bienaventurados porque esta última en este momento de la historia es muy actual. Por lo que estamos viviendo y por lo que nos va a tocar a vivir dentro de unos meses a los cristianos, a los católicos, ¿no? Estamos viendo esa persecución que hay ahora. Cómo a los musulmanes se los permite rezar en la calle. Yo no tengo nada en contra de ello. Cómo se los permite por altavoces, ¿no?, llamar a la oración para que todo el mundo pueda acudir a rezar. Y sin embargo,
no se puede celebrar los oficios del Viernes Santo en la Catedral de Granada. Se han entrado a profanar iglesias y liturgias en distintas partes de España. Se ha querido incluso quitar celebraciones en Asturias. Hemos visto cómo un sacerdote que ha puesto un altar en el patio de su parroquia, ni siquiera en la calle, en el patio de su parroquia, ha entrado la policía y se lo ha quitado, ¿no? Esto da lugar a que pensar dos cosas hipotéticas. O bien que ha habido un desconcierto y por tanto no se sabía qué había que hacer y se puede disculpar este abuso policial, o que puede haber una ley no escrita que determinara eso. En tal caso, vamos a escuchar y ver cosas más duras en los tiempos que corren, ¿eh? Así que hay que estar preparados para vivir esta bienaventuranza. Pero para entenderla bien y tener buen ánimo, vamos a ver algunos textos. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 21, versículos 12-19. Capítulo 21, versículos 12 al 19. Dice el Señor en el Evangelio de Lucas: pero antes de todo, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría, a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Esta persecución que quiera Dios que tarde en venir, ¿verdad? Porque nunca estamos preparados, pero si viene. Es curioso cómo Jesús dice: será ocasión para que deis testimonio. La persecución es para dar testimonio de fe. Para repetir como aquellos apóstoles Pedro y Juan al Sanedrín después de salir de la cárcel. Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿No os habíamos prohibido hablar en nombre de ese? Le pregunta al Sanedrín. Y ellos responden: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el testimonio. Y ese testimonio no lo va a dar nuestra elocuencia humana. Por eso dice Jesús: meteos bien en la cabeza, que no tienes que preparar nada. Ese testimonio lo va a dar el Espíritu Santo, que va a hacer de vosotros héroes, que va a hacer de vosotros hombres y mujeres cristianos de verdad. Ese es el martirio, el testimonio heroico de los cristianos que saben que tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres. De hombres solamente podemos obedecer las leyes justas, pero las leyes inicuas, las leyes que van en contra de la ley de Dios, no tenemos por qué obedecerlas. Y ahí entra un tema muy importante que un día vamos a hablar en profundidad, que es el de la objeción de conciencia. Cuando una ley contradice una ley humana, contradice la ley de Dios, está primero la ley de Dios. Y cuando alguien no puede cumplirla en conciencia, tiene que objetar. Si un médico, por ejemplo, pongo este ejemplo, si un médico le dicen que tiene que practicar un aborto o tiene que administrar la eutanasia, y ese médico tiene una conciencia rectamente formada como católico, sabe que no debe hacerlo, tiene que objetar en conciencia. Y está en su derecho, porque es un derecho divino, es un derecho que Dios le da, es un derecho que uno tiene por la simple razón de que es un hijo de Dios y de que tiene una conciencia, y en la conciencia no manda a nadie. No hay ley positiva ninguna, hecha por ningún Estado ni por ningún gobierno, que pueda conculcar la ley de Dios, y aún menos que pueda ir en contra de la conciencia rectamente formada de una persona. Y estas son las ocasiones en las que daremos testimonio, porque cuando nos pregunten: ¿y por qué usted no está de acuerdo? ¿Por qué usted no ha hecho esto?
podremos decir ante ese tribunal o ante esa persona que nos interrogue: no lo hago porque creo y estoy firmemente persuadido, por razón y por fe, de que la vida es un don de Dios, de que la vida tiene un valor sagrado que no puede ser alienado ni puede ser eliminado por ninguna disposición humana. Por lo tanto, el tema de la objeción de conciencia va a estar muy presente. Y nos dará ocasión de dar testimonio. Pero dice el Señor: tranquilos, tranquilos en ese momento, porque ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia, aun en esos momentos límites, aun en esas situaciones extremas, ningún pelo de vuestra cabeza se caerá sin que el Señor lo permita, y con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Y después de todo esto, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, pues después de todo esto, vamos al capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 20. Capítulo 10, versículo 20. Dice así. Os pongo un poco en contexto, ¿no? Los 72 han sido enviados a predicar, vienen los discípulos, están muy contentos porque la gente los ha escuchado, han hecho milagros, han hecho exorcismos y tal, y Jesús les dice: sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Es decir, ante la persecución, ante la dificultad, ante ese momento en que puedes incluso perder tu trabajo y perder tu reputación, recobra la alegría en tu alma, el gozo en tu alma, porque tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Es el lugar, el libro de la vida, del libro del Apocalipsis, donde están realmente escritos nuestros nombres, donde está escrita la vida de los cristianos. Y ahí, por el simple hecho de por bautismo, de estar escritos en ese libro, de ser acordes con ese libro, podremos salvar nuestras almas, podemos dar testimonio y podemos hacer creíble en este momento de la historia esta bienaventuranza y nuestra fe en Jesucristo. Termino precisamente con ese pasaje del libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, donde el Señor nos promete esa victoria final si perseveramos. Dice: vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, los mártires, los que dan testimonio, y la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y no habían recibido su marca, en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo, quien tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos no tiene poder la muerte segunda, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y aquí podemos decir lo que el abad Santo Domingo de Silos le dijo a aquel rey en aquel litigio que tuvieron, ¿no?, por los monasterios y las haciendas. Le dijo a aquel abad: a su majestad, podréis quitarme la vida, pero nada más. A un cristiano le podrán quitar la vida, le podrán quitar el cuerpo, pero, y aquí me vais a permitir que cite un poquito a Calderón de la Barca, alcalde de Zalamea, pero la honra es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Y eso no nos lo va a poder quitar nadie. Por eso, clave para la vida: vivir las bienaventuranzas con gran espíritu, con gran amor de Dios, con gran confianza de que todo lo que se promete a esos bienaventurados se mantendrá hasta el final de los tiempos. Pues nada más, mañana volveremos a vernos, terminamos esta formación encomendándonos a la Santa Madre de Dios. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues que paséis buena noche y hasta mañana, si Dios quiere.